Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de esta temporada de Think Tank. Think Tank es el podcast por excelencia en Honduras dedicado a ser un tanque de pensamiento para que los hondureños, las hondureñas y toda la población que nos está viendo a través de las redes sociales puedan aprender, crecer, inspirarse y superarse en sus propias metas. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos a un invitado estrella, una persona que admiro mucho como persona, como profesional, pero un tema también que les va a encantar. Si usted ha pensado en cómo acceder a un empleo, si usted se ha preguntado por qué una entrevista y no le llaman, si usted quisiera crecer salarialmente en su trabajo, si usted quisiera tener un plan de vida y una carrera, este es el episodio para usted, porque vamos a hablar sobre todo el plan de desarrollo profesional y sobre la importancia de acceder a un empleo y qué mejor que hacerlo que con Luis Caballero. Luis Caballero es director de recursos humanos de una empresa reconocida como es Diunsa, socio de nuestro proyecto, pero también Luis Caballero representa a la Asociación Nacional de Gerentes de Recursos Humanos de Honduras. Todas las contrataciones que se hacen en nuestro país pasan por los gerentes y los equipos de recursos humanos y hoy vamos a aprender de un profesional con una gran trayectoria todo lo que necesitamos saber sobre el tema de recursos humanos. Para empezar, Luis, qué gusto tenerte aquí. Nos gustaría que nos contaras un poquito de tu carrera profesional y cómo decidiste orientar su profesionalismo hacia el recursos humanos. Muchas gracias, David. Bueno, yo tengo ya muchos años de trabajar en recursos humanos, aunque mi carrera yo inicié como administrador de una cooperativa de transporte. Y bien interesante porque a temprana edad yo ya lideraba equipos y me pedían apoyo en la empresa donde trabajaba para poder correr esténciles en aquel tiempo que eran para revisar pruebas psicométricas. Y me encantaba a mí el hecho que me invitaban a apoyar y a participar, y eso es una de las cosas que yo siempre digo. Nunca digo no cuando me piden servir o estar ahí presente. En esa ocasión comencé levantando la mano porque me pidieron apoyo para buscar al representante de recursos humanos de esta compañía. Entonces les dije, no, yo voy a buscar a mi sustituto, ¿verdad? Y así comienzo mi carrera profesional en recursos humanos. Entonces, de profesión, administración de empresas. Sí, yo estudié, bueno, en realidad mi primera carrera es ser carpintero. No lo habíamos comentado, pero yo crecí con mi papá en la ebanistería y yo siempre digo que esa es mi primera universidad. Aprendí muchas cosas, como a dimensionar espacios, a cubicar madera, y de ahí estudié administración de empresas, me gradué de perito mercantil, eh, crecí en mi adolescencia solo con mi papá y era responsable de todo, ¿verdad? Inclusive hacerle la comida a mi papá. Y eso fue lo que a mí me formó. Luego entré a la universidad, me gradué de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Nacional. Y bueno, luego continué mis estudios y me fui especializando. La pregunta era si estudiaba en la maestría, en qué la sacaba. Decidí sacarla en finanzas porque ya tenía una carrera en recursos humanos y me he ido formando en recursos humanos en distintas academias, ¿verdad? Y ese es como Luis mi... seguro recuerda cómo fue su primera entrevista de trabajo. ¿Cómo le fue su primera entrevista de trabajo? Cuando estaba usted del lado de los que lo entrevistaban y no del lado del entrevistador. Sí, mi primera entrevista de trabajo fue a través del colegio donde yo estudié. Yo estudié en el de Bellaver y era uno de los mejores estudiantes. Entonces llamaron al instituto preguntando por los dos mejores estudiantes y tenían que ir a la empresa Amanco, que está allá por Ondulita en aquel tiempo, en Villanueva, y nos llamaron a esa entrevista. Era para una posición en contabilidad, recuerdo. Y me entrevisté, pasé todos los procesos, hice pruebas psicométricas, luego me volvieron a llamar y me entrevistó don Fernel Caballero, en ese tiempo era el gerente administrativo de la compañía y ahí me contrataron. En aquel tiempo el salario mínimo eran 600 lempiras y a mí me pagaban 1000 lempiras. O sea, 400 lempiras más del salario mínimo. ¿Porque lo negoció usted o porque vieron sus Dice capacidades? que como la empresa estaba fuera de San Pedro Sula, estaba en Villanueva, y se supone que nosotros éramos como los mejores estudiantes, ya el talento nuestro era como más especializado en aquel tiempo, ¿verdad?
por esa razón me pagaron esa cantidad. Yo hice carrera después en esa empresa. Eso te voy a decir, Luis. ¿Y cómo decide profesionalmente ya orientarse al tema de recursos humanos? ¿En qué momento? Cuando a mí me piden apoyo para aplicar pruebas psicométricas, citar candidatos, entrevistar, sucedió algo con la persona responsable de recursos humanos, que era como el asistente de recursos humanos, y me dijo el gerente de recursos humanos que le ayudara a buscar al asistente de recursos humanos. Y yo le dije, ¿sabes? Voy a buscar a mi sustituto. Y él me volteó a ver y se rió conmigo y dijo así, no te creo mucho, yo no me había graduado de la universidad todavía, llevaba como la mitad de la carrera. Y esas fueron mis palabras, realmente nunca dudé y busqué a mi sustituto, hoy es un amigo mío que está en Estados Unidos, y le presenté la terna para sustituirme a mí en el puesto que tenía. Y usted pasar a la otra posición. Paso a la otra posición, ya como el segundo al mando de recursos humanos en una empresa de producción, 500 empleados, tenía sindicato, yo a esa edad ya tenía como cierta madurez por lo que había contado, ¿verdad? Era muy responsable, independiente y se me facilitaron las cosas, la verdad se me facilitaron las cosas. La persona que en ese momento era el gerente de recursos humanos confiaba en el trabajo que yo hacía. A mí me tocaba hacer toda la reportería para enviar al holding, digamos, que estaba en El Salvador, pero hacía todos los procesos, ¿verdad? De entrevistas, de la parte administrativa. Así, lo único que no hacía era la parte de las nóminas, ¿verdad? Era como un departamento aparte. Luis, estoy sorprendido porque primero estaba joven, aparte de eso, bueno, no es que no esté joven en este momento, pero en ese entonces estaba más joven, pero dice que trabajaba y estudiaba y mucha gente actualmente dice, no es que no puedo seguir mis estudios porque trabajo. ¿Qué opina de eso? Sí, yo siempre dije, yo me tengo que graduar. Yo iba a ser el primer profesional en mi familia y tenía una meta bien clara. Y me tocaba moverme de mi trabajo a la universidad. Recuerdo una vez que metí 6 clases en un mismo periodo. Yo salía a las 4:30 de la tarde y pedí permiso para salir a las 4 de la tarde. Y ahí es donde uno dice, muchas veces uno cree que no le van a dar permiso y nunca dice nada, ¿verdad? Simplemente termina renunciando. Pero no, yo pedí permiso. Recuerdo que cuando metí esas 6 clases, yo dije, wow, esto sí va a estar más fácil. Y así terminé la carrera. Increíble. Ahora, ¿cómo el mundo de los derechos, de los recursos humanos le ha a usted vinculado con su plan de vida y con su aspiración personal de crecimiento? Bueno, puedo decir que mis mejores amigos ahora son directores y gerentes de recursos humanos y trabajaron conmigo. Y a mí me da mucho gusto cuando escucho decir, Luis fue mi jefe. Y siendo un joven él, ¿verdad? En el área de capacitación o en el área de reclutamiento, en el área de nómina, y ahora son directivos de compañía. Para mí esa es la principal satisfacción y siguen siendo mis amigos. Mi círculo de amigos son varios círculos, ¿verdad? Porque yo me muevo como en varios ambientes, pero si hablamos de la parte profesional de recursos humanos, eso me ha dado a mí muchos éxitos y tiene que ver con poder construir esos equipos, ¿verdad? Porque uno no sabe realmente las vueltas de la vida, ¿verdad? Entonces yo me siento confiado que lo que hemos hecho en cuanto a acompañar personas para desarrollarlos, me hace dormir tranquilo, me hace poder construir ese equipo que ahora somos grandes amigos y compartimos ideas, compartimos proyectos y así fue como nació la asociación también, con un equipo de amigos del área de recursos humanos que habíamos trabajado juntos, algunos, más otros que se fueron sumando en ese sueño, construimos la Asociación de Ejecutivos y Gerentes de Recursos Humanos. ¿Cuántas personas la conforman? Ahorita tenemos 85 personas activas y hemos hecho muchos proyectos y seguimos pues trabajando para poder, uno de nuestros objetivos es trabajar en la formación y desarrollo de los ejecutivos de recursos humanos. Luis, tal vez usted ya lo ha escuchado, pero le voy a comentar algo. Hay mucha gente que utiliza el término yo soy de la escuela de Luis Caballero. Y usted hablaba ahorita de que hay muchas personas con las que usted ha trabajado que ahora son gerentes de recursos humanos en empresa, pero antes de ser gerentes de recursos humanos pasaron por su escuela, trabajaron con usted. Hay tantas habilidades que adquirieron que usted se volvió su mentor y tal vez
Seguro que se lo han dicho usted, pero hay varios gerentes que yo conozco que ellos me han dicho, es que yo vengo de la escuela de Luis Caballero, ¿lo conoces? Sí, claro que lo conozco, les digo yo. Entonces, no, es ser una referencia. Ayer me sucedió algo, estábamos en una validación de una carrera en Unitec, me invitaron porque estaban haciendo como una auditoría. Y me encontré a un colega que yo había sido su jefe y estaba con otro colega de compañero de trabajo. Ah, mira, él es Luis Caballero. Ah, del que me has hablado. Entonces yo quedo así, ¿en bien o en mal? No, en bien, me dice. Sí, me dice, yo me acuerdo cuando usted nos daba clases de finanzas, me dice, cuando nos daba clases de Excel. Y yo decía, wow, yo realmente que el trabajar con el poder desarrollar personas, orientar personas, a mí eso me llena mucho, pues. Y hacerlo ¿Cuántas personas habrá contratado Luis Caballero en su carrera profesional? muchísimas. Eh, Nosotros en Diunsa entrevistamos en un año alrededor de, que pasan por los procesos, ¿verdad? Alrededor de unas 6.000 personas. 6.000 personas en un año. Sí, y en la vida profesional, aunque yo no, ahora no entrevisto tanto porque estoy en la dirección, pero sí, he entrevistado todo tipo de profesional, desde muy operativo hasta un director o vicepresidente para una compañía. Eso le da toda la experiencia para pasar al siguiente segmento, que es un segmento que me va a encantar mucho y es qué cosas funcionan para obtener un empleo en una entrevista, qué cosas funcionan en un CV, qué errores cometemos la mayoría de personas cuando vamos a una entrevista. Comencemos hablando del CV, que es la parte inicial que recibe un reclutador. ¿Qué elementos son relevantes que deben de ir en un CV y que los ve un reclutador de recursos humanos? Un reclutador tiene alrededor de 45 minutos segundos para seleccionar su currículum. 45 segundos para ver su CV. Y aquello se ve que tienen 5 páginas y Sí, fotografías y un montón de cosas. sí, hay muchos errores que se cometen desde el tema de redacción, ¿verdad? He escuchado hablar de reclutadores que descartan a un candidato por su mala ortografía, por ejemplo, ¿verdad? Y otros por la fotografía. Aquí se da mucho en Honduras que el reclutador evalúa al candidato o lo llama porque realmente el currículum es como la carta de presentación, ¿verdad? Y uno se debe de presentar bien. Desde la fotografía que va a utilizar en el currículum debe ser una fotografía para el currículum, no la fotografía de la boda o de la clausura o la de Facebook. Yo tengo historias de fotografías que yo realmente no las pondría, porque acá todavía se usa el tema de la fotografía para perfilar a un candidato. Desde ahí, de la foto que yo voy a elegir para mi currículum es clave, ¿verdad? Porque el reclutador está contra el tiempo siempre y mira muchísimos currículums. En Honduras hay más de 1 millón de personas sin empleo y ahora se da mucho el tema de postularse a través de fuentes virtuales. Entonces, el reclutador está revisando muchísimos currículums al mismo tiempo. Y los currículums tienen una estructura, ¿verdad? Y la primera es la presentación personal. ¿Quién es usted, verdad? Y a qué cargo se está postulando. Porque es importante que el candidato pueda apuntar a algo, no a todo, porque si le apunta a todo, pues no está en nada. Entonces, ese es un error típico, que la persona manda un currículum a todas las empresas, a todos los puestos. El candidato y el entrevistador lo que hace es que los marca y los va mandando a un lado y dice, no, este candidato tengo la impresión que ya lo vi. Porque no se especializa en nada. Porque se aplicó a todas las posiciones. Entonces usted no quiere un multitareas, usted quiere una persona para una posición en particular, ¿verdad? Todavía estamos en la etapa del currículum. Y luego de la presentación es un error colocar datos muy personales, ¿verdad? Como dónde vive, puede omitir usted, por ejemplo, su dirección exacta. Eso no se pone porque ahora hay mucho riesgo y cuando todo lo que llega a la nube, pues uno no sabe dónde puede ir a parar. Pero sí puede hablar que vive en San Pedro Sula, que vive en el casco urbano. Esa información sí puede aparecer sin problema, ¿verdad? Importante también asegurarse que sus datos de teléfono y correo electrónico estén correctos. Hay candidatos que se descartan porque no se pueden localizar. Y entendemos que sucede, por ejemplo, que a la persona pierde el número telefónico y el correo
o no lo puso o está malo, esa persona no hay manera de poder contactarlo. Porque a mí me ha tocado inclusive llamar a las recomendaciones, ¿verdad? Porque bueno, nos interesa el candidato, pero no contesta el teléfono y el correo está mal escrito. Entonces, son cosas básicas que se pasan por alto y que pueden dictar entre si lo llaman o no lo llaman. Perfecto. Entonces pasamos del currículum con los consejos que nos ha dado Luis después de tantos años de experiencia en recursos humanos y digamos que el currículum en esos 45 segundos que lo ve un reclutador llama la atención, le llama, la persona le contesta y viene a la entrevista. ¿Cuáles son los consejos prácticos para que una persona tenga una buena entrevista? Ok, digamos que el currículum fue bien estructurado, si no tiene experiencia, puede contarnos un poco de lo que ha hecho, ¿verdad? Bueno, soy líder en la comunidad, soy líder en la iglesia, he participado en estos proyectos. O sea, no es posible que usted diga que no ha hecho nada, porque si dice que no ha hecho nada, también no es de interés para el reclutador, porque uno evalúa mucho el tema de la actitud. Si yo tengo una actitud, una muy buena actitud y estoy sin empleo, pues voy a colaborar a la iglesia, a la comunidad y voy a buscar qué hacer. Eso también se valora. Entonces, digamos que lo logran localizar y le dan una cita. Al momento que usted recibe la llamada, tiene que hacer preguntas. Tiene que hacer preguntas, porque no puede ser, sí, me llamaron y me dijeron, preséntese a Diunsa. ¿A qué puesto? 12 sucursales a nivel país. Claro, no se sabe a dónde. ¿Sí? Y tengo reclutadores a nivel país. Entonces, uno tiene que hacer preguntas. Quizá la parte salarial lo puede dejar para después, ¿verdad? Que vamos a hablar un poco de esto. Pero es importante que si ya usted logró pasar el filtro de esos 45 segundos y luego del análisis que hace el reclutador, es cómo me voy a presentar yo a la entrevista. Debo de medir, por ejemplo, la distancia, debo tomar en cuenta el tráfico, debo tomar en cuenta lo que voy a desayunar si es en la mañana la entrevista. Debo de prepararme, desde lustrar los zapatos hasta la ropa que voy a llevar ese día. Tratar de evitar distracciones, ¿verdad? O no, voy a pasar comiéndome una yuca con chicharrón o me ensucio la camisa. O sea, usted tiene que prepararse. Y las personas no siempre se preparan. No siempre se preparan. Entiendo que muchas veces hay tiempo, no nos queda tiempo, entonces aprovechemos ese tiempo porque generalmente nos llaman de un día para otro. Ahora, si a mí me llaman de una empresa, antes de la entrevista yo tengo que hacer preguntas. ¿Para qué puesto me están considerando? ¿Con quién me va a entrevistar? ¿Quién es la persona que me contactó? ¿Cuál es el horario? ¿A qué horas exactamente tengo que llegar? Y luego yo debo de tomar, para mí la puntualidad es 5 minutos antes. Entonces usted tiene que tomarse tiempo de decir, ok, yo tengo que estar antes, considerar que si es un corporativo, tiene que hacer un recorrido, considerar que si es una empresa, hay un elevador, y muchas veces, no, es que fíjese que venía caminando y usted tiene una agenda que cumplir. Y la otra cosa es que debe de investigar la empresa para cuál lo llamaron, ¿verdad? Uno pregunta, ¿y usted por qué? No, a mí me llamaron. Bueno, sí, pero... ¿Qué sabe de la empresa? Sí, claro, es una pregunta básica. ¿Por qué? Porque uno quiere saber si los intereses del candidato coinciden con los intereses de la empresa, porque eso es lo que uno busca. Y también sabemos que los candidatos también buscan a las empresas, así como las empresas buscan a los candidatos, pero si ya lo llamaron, tiene usted ventaja, ¿verdad? Y debe de investigar un poco sobre la empresa, Interesante hasta ahí, Luis, porque la mayoría de personas dice, es que yo aplico y que imprimí 10 currículos y que fui a tal y no me llaman. Y aquí, Luis, en estos minutos nos acaba de dar recomendaciones y consejos que explican por qué muchas veces mandamos el currículum, pero tal vez no recibimos una invitación o una entrevista. Desde ahí hay algo que está fallando, entonces la persona debería reformular su currículum, hacerlo más atractivo hacia el puesto que está aplicando y reformular la estrategia de aplicación. Ahora, luego Luis nos habla de la entrevista y de todos los elementos de la entrevista, pero digamos que en el mejor de los escenarios a la persona le fue bien en la entrevista y convincentemente vendió bien sus atributos, llegó puntual, su apariencia personal transmite confianza, tiene facilidad de expresión, porque mucha gente es buena, pero no sabe cómo expresarlo. Entonces, lleguemos a la parte salarial. A la mayoría de personas les preguntan cuál es su aspiración salarial. Y
creo que es la pregunta que hace temblar a todo mundo, porque cuando le preguntan cuál es su aspiración salarial, la gente no sabe qué contestar. ¿Qué recomendaciones se da para que las personas sepan negociar su salario en un mercado en el que también tienen que saber cuáles ah, las habilidades que tiene, la carga académica o los conocimientos académicos que tiene y valorar eso dentro de un mercado? Sí. Primero, que uno debe de saber a la industria que se está postulando, ¿verdad? Porque los salarios pueden variar del tamaño de la empresa, varían de la industria a la cual uno está participando, varía, por ejemplo, del nivel académico, entonces ya hay como bandas salariales. Pero siempre la pregunta en todos los niveles es muy fácil para el reclutador hacer la pregunta, pero para uno cuando está siendo entrevistado es difícil. Ahora, ¿qué es lo que usted debe de decir? Primero tiene que sondear en el mercado, ¿verdad? Si yo estoy aplicando a una posición, pues busco a mi círculo de amigos y le pregunto, y hago preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la banda salarial? ¿Cuánto crees que estén pagando? Pero yo ya tengo una referencia. Pero no puedo llegar a la entrevista y decir lo que usted estime conveniente, porque está desvalorizándose. Ahora, yo sí puedo hablar de un rango salarial. Ya, bueno, mi aspiración salarial ronda en un promedio de tanto. Eso es válido decirlo. Después de que estudió el mercado, ¿ah? Claro, No con aspiraciones que sí, estén... nos ha pasado, por ejemplo, de candidatos que inclusive dicen abajo del salario mínimo, ¿verdad? Porque tal vez vienen de la industria de maquila, por ejemplo, si hablamos de puestos operativos, ¿verdad? En la maquila el salario es abajo de 16.400, lo que es un salario para una empresa de más de 150 que está en la parte del área comercial. Pero las personas no piden 16.400, piden, bueno, 10.000 está bien, pero debió haber investigado un poco más. Y claro, ahora hay muchas facilidades de poder investigar. Usted ingresa a Google y le pregunta a la inteligencia artificial, mira, quiero que las tablas de salario del mercado laboral hondureño, y se lo da. O sea, no entiendo por qué no lo hacen. Y eso es uno de los temas que afecta mucho, que no investigan, no preguntan. Todos tenemos que investigar y preguntar antes para poder tener una referencia y decir, ok, mi trabajo vale eso. Y también cuenta la experiencia que uno tiene. Yo siempre cuento mi experiencia que cuando yo llegué a trabajar en la empresa donde yo estoy, yo le dije un monto y esto quiero ganar. Y sabía que eso era lo que yo valgo en el mercado, ¿verdad? Y eso no fue un tema de discusión, pues entonces... Y es importante por eso hacer un sondeo. Entonces, para llegar a ese nivel también a las personas que nos están viendo y escuchando, sepan que tienen, uno, que conocer sus capacidades. Dos, como decía Luis, conocer el mercado y cuánto se remunera en el mercado personas con sus cualificaciones. Pero también que ustedes inviertan en su formación, porque pasa mucho que la gente quiere ambicionar mejores puestos, quiere ambicionar mejores salarios, pero no hay una inversión, Luis, ¿verdad?, en su desarrollo profesional, que ellos mismos tengan un plan de vida o un plan de carrera, que vamos a saltar a ese tema, y por eso cuando ellos quieren crecer se ven frustrados porque no desarrollaron habilidades adicionales para crecer. Sí, la universidad no lo da todo. Después de yo haberme graduado, he sacado muchos cursos de competencias técnicas, como Excel, herramientas colaborativas, Power BI, y otras herramientas o competencias técnicas que te ayudan a poder diferenciarte, ¿verdad? Uno no se puede quedar con solo una carrera. Y hoy, más que nunca, hay tantas opciones en línea gratuitas. En LinkedIn usted encuentra un portafolio de cursos gratuitos que él puede utilizar para formarse. Y eso puede dictar entre si lo llaman o no lo llaman. Y eso lo puede poner usted en su currículum, porque eso es importante. No es que yo tenga que poner los 600 cursos importantes que he sacado, sino que voy a partir de los más importantes que estén alineados al puesto que yo estoy aspirando, ¿sí? Y es como debo de organizar yo mi currículum. Por eso decía que el currículum no puede ser que el mismo para todas las empresas en todo momento, porque nos ha pasado
que llegan currículum totalmente desactualizados, con que su último trabajo fue en el 2019. Y no ha actualizado nada recién. No, es que fíjese que no lo actualicé. Y uno dice, pero entonces, si hablamos de responsabilidad, hablamos de dedicación, hablamos de entusiasmo, son cosas que a uno le van levantando como ciertas banderas rojas del candidato. La persona tiene el mismo currículo y lo manda a todas las empresas. Cuando Luis nos acaba de decir ahorita que, por ejemplo, si es un trabajo donde me piden tecnología, debería de poner en primer lugar todos los cursos y habilidades relacionados con tecnología. Pero si el trabajo en el que estoy aplicando es ventas, debería buscar dentro de mi experiencia, cursos y aprendizaje que hay y adaptar el currículum hacia el perfil, porque eso es lo que la gente a veces no entiende, que la primera razón por la que no le llaman a una entrevista es porque el reclutador no encontró que hubiera un match entre el perfil de lo que se está buscando y el currículo de los aplicantes, ¿verdad? Sí, puede pasar también que existen errores de parte del reclutador por percepciones, ¿verdad? O por paradigmas que tiene. Eso sí se da. Por eso uno debe de ayudar al reclutador. Inclusive yo siempre hago la pregunta, ¿hay algo más que usted quisiera comentarnos? Y es el momento de poder brillar. ¿Sabe? Usted no me preguntó sobre cuánto vendía, o usted no me preguntó cuántas personas he formado, o usted no me preguntó cuántos equipos lidero, o usted no me preguntó cuál ha sido la situación más difícil y cómo la enfrenté. Esa es la oportunidad que uno tiene. Usted debe aprovechar como las preguntas que le hace el reclutador, porque generalmente las preguntas son abiertas y es una oportunidad del candidato para poder brillar, ¿verdad? Y eso se puede practicar, claro. Y sobre todo el poder ser genuino, ¿verdad? Porque uno puede entrar a Google y buscar cómo hacer una entrevista, pero no puede uno ir metido dentro de otro personaje. Entonces lo mejor es ser genuino y esforzarse por formarse. Y eso está disponible en la red, pues eso se puede hacer. Luis, saltemos ahora al plan de carrera. Digamos que en el mejor de los escenarios el currículo era bueno, la entrevista fue buena y recibe la noticia que todo el mundo espera de que usted ha sido seleccionado, seleccionada para el puesto, empieza a trabajar. Antes del plan de carrera están estos meses de prueba donde la persona debe mostrar sus competencias, sus capacidades y validar que lo que puso en el documento y dijo en la entrevista es cierto. ¿Por qué hay mucha gente que no pasa los periodos de prueba y por qué también hay mucha gente que no se compromete con los trabajos y en esos primeros meses empiezan a tambalear porque, es que me llamaron la atención porque llegué tarde, es que mi jefe esto, es que la empresa es muy rígida, y es cuando en realidad la gente pierde la oportunidad de hacer una carrera porque no es resiliente ante adaptarse a un ambiente laboral. Sí, esa es una competencia que nosotros pedimos mucho ahora, porque pasa que cierta generación se desespera. Se desespera porque no vio crecimiento en 6 meses, cuando nosotros de generación X esperamos años. Claro, y es bueno aspirar a más, pero para aspirar a más uno también debe de ayudar al patrono a poder construir su plan de carrera y preguntarle, ¿qué me falta a mí para escalar a la siguiente posición? No, es que mira que para la siguiente posición se requiere ser experto en Excel. Vamos a poner ahí, es que tiene que ser un analista de datos. Bueno, entonces yo voy a investigar y me voy a convertir en el mejor analista de datos, ¿sí? Entonces, si yo logro hacer eso, porque me dijeron, bueno, ya te toca hacer esto, ¿verdad? Ya lo hice, ahora ¿qué más falta? Bueno, no, ahora te falta tener un año de experiencia. Bueno, entonces ya tengo el año de experiencia. O sea, que se construye. Pero uno tiene que ayudar al patrono, porque muchas veces dejamos a la empresa responsable de mi plan de carrera. Y uno dice, no, es que aquí no hay oportunidades de crecimiento. Pero ¿usted qué está haciendo? Yo no le puedo dejar esa tarea tan importante para mi colaborador, el poder crecer. Claro. Y también es cierto que las empresas no se levantan todos los días pensando en uno. Uno tiene que estar levantando la mano y decirle, aquí estoy, como la oportunidad que yo no dejé pasar en ese momento. Yo le digo siempre a mis alumnos de maestría, la maestría no es maestría por ser maestría. Usted tiene que levantar la mano, porque yo lo veo, usted no se presenta como que tiene una maestría, pero se le tiene que notar que usted tiene una maestría. Y muchas veces no se nota eso. No se nota eso porque la persona
no hace el trabajo si no se lo dicen que lo haga, ¿verdad? Y quizás esa es como una de mis competencias. Me encanta trabajar con baja supervisión, pero soy responsable en lo que hago. Y no siempre sucede eso. Entonces, uno debe ayudar a la empresa a poder hacer preguntas y decir, ok, yo quiero ser el presidente de esta compañía, o yo quiero ser el gerente de ventas. ¿Qué necesito para ser el gerente de ventas? Mira, necesitas conocer la cartera de clientes. Ok, yo me esfuerzo, voy a conocer la cartera de clientes. Entonces el primer paso en el plan de carrera debería ser tener claro a dónde quiero ascender. Y después analizar qué perfil tiene esa posición y tratar de alcanzar las habilidades y competencias que tiene ese perfil. Eso funciona para ciertas personas, porque hay personas que dicen, yo estoy bien como estoy y no estoy dispuesto a sacrificar mi status quo. O sea, no es cierto que las empresas tienen que tener un plan de carrera para todos. Eso también es real. Porque he escuchado personas decir, no, yo estoy bien acá. Ni te metas conmigo. Yo te funciono bien acá. Y eso también las empresas deben de saberlo, porque a veces tratamos de meter a alguien en una camisa que no es la de él, no le queda. No le queda. Ahora hablemos un poquito más del plan de carrera porque me interesa, digamos que la persona ya está trabajando y no está conforme con su salario. Yo creo que es normal y natural que todo el mundo diga yo quiero ganar más o yo veo que aquella persona gana más, pero en el plan de carrera, ¿qué elementos son los que usted ha visto, Luis, basado en su experiencia, pero lo que ha visto en otras personas que funcionan para que la persona vaya escalando y moviéndose dentro de una empresa en posiciones? ¿Cuáles son? Las compañías que manejan planes de carrera tienen claramente establecidos los niveles. Entonces, si yo estoy en un nivel 3 y quiero ascender al nivel 4, debo de preguntar qué se requiere para estar en el nivel 4. Voy a citar un ejemplo. Si el tema es escolaridad, yo tengo un pregrado y para escalar al nivel 5 se requiere una maestría, entonces yo tengo que sacar la maestría. Si para escalar al nivel 4 se requiere experiencia o años de experiencia, porque generalmente los currículos, los perfiles de puesto definen en años de experiencia, entonces yo tengo que saber, ok, tengo ahora 2 años, me falta 1 porque piden 3. Y luego hay otros requisitos que son propios de cada empresa. Entonces lo que tengo que hacer es indagar. Ahora bien, si yo cumplo con los requisitos del siguiente puesto, y a mí no me toman en cuenta, tengo que hacerme una evaluación y preguntarme qué está pasando. Porque hay situaciones también que son propias de uno, o también hay situaciones que son o puede ser también de parte del jefe. Y ahí es donde yo digo, bueno, ejerzamos el poder que tenemos, el poder a la renuncia. Tengo un amigo que se estaba esforzando muchísimo para lograr una supervisión. Un día me llamó porque acostumbro a escuchar y acompañar a varios amigos y me decía, yo voy a renunciar. ¿Y por qué vas a renunciar? Porque mi jefe inmediato está de acuerdo que yo pueda ascender a la siguiente posición. Pero mi jefe inmediato, que no me conoce, ha frenado mi crecimiento. Ok, ¿y qué vas a hacer? No, me voy a renunciar. O sea, él renunció. Ahora es un empresario exitoso en San Pedro Sula. Entonces, el poder renunciar tampoco te puede ayudar a enfrentar tus miedos, ¿verdad? Pero debemos de preguntarnos, ¿por qué no me toman en cuenta? Ahora, sí debo de trabajar en lo que a mí me corresponde. Yo no puedo cambiar de parecer lo que piensa mi jefe inmediato, pero sí puedo hacer cosas distintas para que me tomen en cuenta. Hay personas y más las redes sociales actualmente que le venden una imagen a la gente de que para qué trabajar, para qué ser empleado de otra persona cuando puedes ser tu propio jefe, y eso se va popularizando y mucha gente dice, no, yo quiero emprender, quiero ser mi propio jefe. Sabemos que no todos tienen las habilidades para eso, pero en este mundo moderno la mayoría de gente está pensando que acceder a un empleo es malo porque uno no puede cumplir sus sueños si trabaja para alguien más. ¿Es eso correcto? No, yo creo que todo depende de la meta que uno se proponga, porque yo puedo llevar de la mano ambas cosas, ¿verdad? Construir mi perfil profesional y crear mi negocio que no entre en un conflicto con la empresa. Yo puedo inclusive, si mi plan B es tener un negocio exitoso, yo puedo en mis tiempos libres crear los procesos, crear la idea, desarrollar la idea y sondear el mercado. Pero la gente no siempre lo hace de esa manera. Se va por el instinto, por la emoción y renuncia. Y se enfrenta al mundo de los emprendedores.
y no sabe el mundo en el que se está metiendo. Pero puede. Yo recuerdo cuando mi hermano era gerente de servicio de una empresa, yo le decía, mira, pero vos estás ya listo para poner tu propio negocio, pero debes de comenzar ya. Entonces, esa decisión se termina postergando, le pasa factura a la gente. Pero es una decisión, es una decisión. Yo puedo lograr mis objetivos siendo un colaborador de una empresa y trabajar pensando que la empresa donde yo trabajo es mía y la cuido como tal, porque me da de comer. Claro, y esa fidelidad casi siempre es recompensada. Cuando la persona siente esa empatía y esa fidelidad con la empresa, yo lo digo en carne propia, pero también porque lo he visto, son las personas mucho más valoradas y llegan a tener posiciones importantes gerenciales, a diferencia de aquella persona que dice, yo aquí solo vengo por mi salario y la empresa no me importa y nunca sienten una afinidad con la empresa. No, y ese es buen punto porque hoy las empresas están contratando por actitud. Yo estoy casi seguro que existen personas más competentes que yo, pero hay ciertas cosas que yo hago distinto a estas personas. Entonces, sí, hoy los reclutadores también ven mucho el tema de la actitud, ¿verdad? Porque una persona que sea soberbia, por ejemplo, o que se crea más que otras personas, a los reclutadores no les encanta eso. Sí, y por muy bueno que sea, no, las empresas buscan personas que puedan empatizar con la compañía, que sean leales, que sean dedicados, que traten bien a las personas. Eso iba a preguntar, por ejemplo, si hay personas aquí que ambicionan con trabajar en Diunsa, que es la empresa que usted representa, ¿qué cualidades, por ejemplo, debe desarrollar esa persona o qué conocimiento para poder acceder a un empleo dentro de Diunsa? Bueno, nosotros siempre valoramos mucho el tema de la actitud de la persona. Y el mundo de retail es muy demandante. Entonces, se tiene que estar claro que, por ejemplo, si me toca trabajar un fin de semana o fines de semana, tengo que hacerlo con entusiasmo. Porque si ese es un tema que yo aún no he logrado entender, no es tu industria, no es la empresa. Ahora bien, la industria retail te da muchos beneficios. Te toca conocer muchísima gente, aprendes muchas cosas, estás listo como para poder ser dueño de tu propia empresa, pues. Sí, desarrolla habilidades para la venta, para la interacción de personas. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando la persona ya ingresa a niveles de jefatura, trabajamos mucho en enseñarle a los jefes a tratar a las personas. Y eso nos ha funcionado. Nosotros tratamos bien a los empleados tratan bien a los clientes. Tenemos un programa de certificación gerencial donde hay contenidos y cursos dedicados a los jefes y muchos tienen que ver con el trato hacia los colaboradores. Si el jefe trata bien a los colaboradores tratan bien al cliente, la empresa crece. Y cuando la empresa crece, bueno, Diunsa es un ejemplo de eso. Hace poco nos reuníamos con Luis y con ejecutivos de la empresa y mirábamos cómo ha crecido Diunsa, cómo se ha expandido. Justo ayer estuve en la tienda de Comayagua, acaban de abrir una tienda en Dalní, tienen más tiendas en San Pedro Sula, abrieron en Progreso, en Tocoa, y si ven, el crecimiento de las empresas se traduce en desarrollo para el país. Y entrando ya a la última fase de este podcast, quería preguntarte cómo ese crecimiento de las empresas viene a bañar la economía con la generación de empleo. Nosotros tenemos ya casi 1.700 colaboradores a nivel nacional. En un estudio que hacía el doctor de Fundarse, decía que por cada empleo que se genera, se impactan 5 familias. Eso significa que si yo tengo un ingreso, puedo pagarle a la persona que me cuida a los hijos, puedo pagarle al de la tienda, puedo pagarle al supermercado. O sea, es claro de que cada empleo que se genera en el país impactan directamente 5 familias. Si algo que yo valoro mucho de la empresa donde trabajo es su plan de expansión. En los últimos años hemos abierto casi 5 tiendas y hemos dado empleos de verdad. Empleos que no solamente es el salario, sino son los beneficios, es el trato, es la estabilidad. Y ojalá que surgieran muchas empresas, porque eso es lo que necesita el país, poder generar empleos de valor, que ayude a que las personas también se puedan desarrollar. Nosotros siempre buscamos que nuestros valores, que los valores de la compañía empaten con los valores de la gente. Y dedicamos mucho tiempo en poder seleccionar a los mejores.
Y no tenemos mucho tiempo tampoco. Por eso es que volvemos a la pregunta número 1. Yo como candidato, ¿cómo me tengo que vender con un entrevistador? El entrevistador no tiene tanto tiempo para poder saber quién soy yo. Entonces tengo poco tiempo para decirle qué es lo que yo estoy haciendo ahora para poder optar a ese empleo. ¿Cuál es la huella que como profesional y que como persona desea dejar? Personas que puedan crecer en el ámbito de recursos humanos. Mi meta coincide con la meta que tiene la asociación, que es poder desarrollar a los ejecutivos y gerentes de recursos humanos. Constantemente estamos haciendo capacitaciones para ellos. Hoy estamos hablando de cómo las tecnologías impactan en el tema de recursos humanos. El 22 de noviembre vamos a tener una capacitación sobre ello. Para mí eso me llena mucho, el poder formar personas y que estas personas puedan continuar este legado. Y para terminar, Luis, una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, y es que detrás de un ser humano, de un profesional, a usted lo ven y la persona no saben que detrás de Luis hay 1,700 colaboradores que representa en esta empresa, pero seguramente hay un motor de vida que alimenta su espíritu, que alimenta sus ganas de hacer algo, el motor que rige su vida. ¿Cuál es ese motor que rige la vida de Luis Caballero? Bueno, yo soy muy casero. Para mí lo que me impulsa todos los días de hacer lo que hago es mi familia, mi esposa, mis hijos, mis papás, mis hermanos. Eso es lo que me inspira. Y disfruto quedarme en casa. Pero eso es un conflicto con mi familia porque a mi familia se le gusta andar en la calle. Quiero agradecer particularmente el tiempo de Luis que nos ha dado el día de hoy para compartirnos todo esto que la verdad es riqueza. Por eso este podcast se llama Think Tank, porque este es un tanque de pensamiento. Aquí hay una riqueza de información en la que nos ha compartido que yo creo que cualquier hondureño, hondureña o persona de América Latina que nos esté viendo sabe ahora cómo preparar su currículum, sabe ahora cómo defenderse en una entrevista, sabe lo importante de tener un plan de carrera, pero también de que puede crecer. Realmente el ser humano tiene la capacidad de ir creciendo si él o ella pone los parámetros para hacerlo. Y Luis, quiero comentarle que después de varios episodios que hemos grabado de este podcast, la respuesta que siempre tenemos a esa última pregunta casi siempre es la misma, la familia. Y eso reafirma mucho de que todo lo que hacemos tiene que ser para nutrir ese motor que nos alimenta. Y todos nuestros invitados nos dicen que la razón por la que se levantan temprano a trabajar, la razón por la que emprenden, la razón por la que crearon una empresa grande, es porque quieren la satisfacción de compartir eso con su familia, y usted lo ha ratificado el día de hoy. Quisiera darle el tiempo para sus palabras finales. Sí, si hablamos de la familia, tenemos que trabajar en cuidar la familia. En mi caso, tenemos como varias áreas que permita poder cubrir todas las áreas de la vida con la familia. Nada más, pues agradecer. Generalmente atiendo consultas en LinkedIn para ayudar a personas. Luis Alejandro Caballero, estoy en LinkedIn. Si alguien quisiera que le apoyáramos, lo haría con gusto y sin ningún interés. Disponible en la red para poder apoyar. Hay varias personas que me buscan para ser su mentor. Tal vez soy certificado como coaching ontológico. Hace poco hablaba con un colega que quedó sin empleo y definimos como los siguientes pasos, que ese es otro podcast, pero voy a aprovechar ahí. Y hablábamos del tiempo que iba a tardar en encontrar empleo. Claro, estamos hablando de una posición directiva. Y lo logró. Y a mí eso me encanta, pues, el poder ayudar a las personas. Totalmente. Gracias, Luis. No hay tiempo para más. Les agradecemos su atención y nos vemos en un próximo episodio de Think Tank.